Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a Apologéticos, en defensa de la verdad. El día de hoy continuaremos con nuestra enseñanza acerca de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de sus características propias que lo definen como Dios según su misma palabra. En esta ocasión entonces miraremos un atributo propio de Dios también, el cual no ha compartido con ningún otro ser de los creados. Y es que Dios es eterno. La palabra de Dios en el Salmo 45, en el verso número 6, nos muestra, dice, que tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Haciendo referencia a que el Ser Supremo siempre ha existido. La palabra eterno lo que nos quiere decir es que a Él no se le puede medir en el tiempo. No tiene un principio de días y no tiene un final de días. De ahí que Él mismo nos dice en su palabra que Él es el primero, pero que también Él es el último. En otras palabras, Dios viene desde la eternidad y termina en la eternidad. El único ser eterno es Él, absoluto y perfecto. El atributo de la eternidad solamente lo encontramos en Dios. En cuanto a los demás seres, tienen un origen, tienen un comienzo. Si habláramos de los ángeles, tienen un origen. Si habláramos del hombre, tiene un origen. La palabra de Dios nos muestra que el hombre, dice la palabra de Dios, que puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces el hombre tiene un origen. La vida se origina en el vientre de la madre y hay un autor de la vida, por supuesto, es Dios. Pero el alma del hombre fue creada para vivir eternamente. O sea, el alma del hombre tiene vida eterna. Tiene un origen, pero no tiene un final. Ya que la palabra de Dios nos muestra que al final de la vida solo hay dos opciones para el alma del hombre: salvación eterna o condenación eterna. Entonces, el hombre tiene un origen, pero no tiene un final. Dios no tiene un origen, pero tampoco tiene un final. Solamente Él es eterno. Dios es inmutable. La palabra del Señor nos muestra que toda buena dádiva y que todo buen perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Allí la palabra de Dios nos está mostrando este atributo de Dios, que Él es inmutable, que Él no cambia, que Él no puede ser alterado. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. De ahí que se le conoce como el gran yo soy, el que existe por sí mismo. Él es el único ser que vive en un eterno presente. En el principio, Él dice yo soy. Y al final de todas las cosas, puede decir yo soy. Y sigue siendo el mismo Dios todopoderoso e inmutable. No cambia. Los seres humanos cambiamos. La creación misma cambia. Pero el Dios todopoderoso que nos muestra la Biblia es un ser inmutable. Por eso, Él no cambia de opinión. Lo que Él ha establecido se cumple al pie de la letra. Lo que su palabra nos muestra, Él no cambia de opinión. Porque dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Esto ratifica que Dios no vive cambiando de opinión, que Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Otro de los atributos maravillosos de Dios es que Dios es infinito, sin límite, sin medida. A Él no lo podemos medir. En otras palabras, podríamos también decir que Dios es insondable. No se le puede comprender. La magnitud de su grandeza escapa a la capacidad mental del hombre. Por más sabio que sea el hombre, no está en la capacidad de llegar a comprender a Dios a cabalidad, de llegar a medirlo, o de llegar a definirlo, o de llegar de pronto a pensar que a Él se le puede encasillar y se le puede medir de determinada manera. No, nuestra mente es finita, pero Dios es infinito. Él está por encima de todas las cosas. Se sale del mismo universo. Su grandeza, su poder, dice la Biblia, es inescrutable. No podríamos llegar a comprenderle. Sin embargo, gracias sean dadas a Dios por su palabra
y por su revelación, a través de la cual nos muestra sus atributos para que lleguemos a comprender la magnitud de su poder. No podríamos llegar a comprenderlo a cabalidad, pero con lo que Él nos ha revelado es suficiente para que usted y yo alcancemos el regalo más grande, que es la salvación del alma. Recordemos que Dios tiene un trato con el hombre, no porque sí, no al azar, no improvisando. El mensaje de la Biblia sigue siendo el mensaje de Dios, dado muchas veces y de muchas maneras al hombre, y finalmente entregado en la persona de Jesucristo para que usted y yo tengamos una oportunidad de ser salvos. Hay un atributo muy importante que no podemos desconocer. El Salmo 86:10 lo expresa de una manera clara. Solo tú eres Dios. Haciendo referencia a que Dios es único. Al hacer referencia a único estamos hablando de uno, un solo ser. No existen dos dioses, solamente existe uno. Y es el que muestra la palabra de Dios a lo largo de todo su contenido. La Biblia no plantea ni siquiera la existencia de otros dioses. La Biblia simplemente afirma la existencia de un solo Dios. De las muchas religiones que existen en el mundo y de los muchos pensamientos filosóficos, hay muchos conceptos acerca de Dios. Algunos lo dividen en tres, algunos lo dividen en dos. Las religiones en la India, por ejemplo, han llegado a tener más de 3000 dioses. Las diferentes culturas a través de la historia han querido acreditarle la divinidad al hombre, a los seres creados. Pero qué cosa más contraria a la palabra de Dios. El capítulo 1 de Romanos nos muestra que es por esto que ha venido la ira de Dios sobre el hombre, porque han deshonrado al Dios Todopoderoso y han querido compararlo con lo que Él creó. Pero recordemos que a lo largo de la Biblia, Dios nos está ratificando que solamente existe uno y que es Él. Tanto así que en Isaías 43 nos dice que antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después de Él. Si Él está diciendo que no hay otro Dios antes de Él ni después de Él, es porque solamente Él es Dios. Isaías también nos dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solamente existe un Dios, solamente existe un Salvador. Y es el Dios Todopoderoso que nos muestra la palabra de Dios a lo largo de ella. Tengamos en cuenta algo. La nación de Israel siempre tuvo claro que existe un solo Dios. Deuteronomio 6:4 nos lo ratifica. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero hay algo también maravilloso. No solo la nación de Israel lo sabía. El mismo Satanás y los demonios saben que existe un solo Dios. En el libro de Santiago nos dice la palabra de Dios, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. En otras palabras, ¿tú crees que Dios es dos? Mal haces. ¿Tú crees que Dios es tres? Mal haces. ¿Tú crees que Dios son muchos? Mal haces. ¿Pero tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los mismos demonios lo creen. Y no solo lo creen, tiemblan ante esta realidad. Porque existe un único ser absoluto y sublime. Esta es una de las grandes maravillas de Dios que las encontramos expresadas a lo largo de su palabra. A lo cual podemos llegar a concluir que Dios es absoluto en atributos. Que Dios es inconcebible. Podemos ratificar también con este video una realidad que nos muestra la Biblia. Y es que Dios, el único Dios, es un ser indescriptible. Por lo tanto, la invitación está a que a lo largo de la lectura de la palabra de Dios sigamos conociendo sus múltiples atributos, sus portentos y sus maravillas, a través de las cuales podemos ver la descripción de la magnitud, de la grandeza del ser divino. Hemos estado hablando de los atributos de Dios. A grandes rasgos, tengamos en cuenta que el listado de los atributos de Dios es bastante extenso, es bastante amplio. Y entrar a explicar cada uno de los atributos de Dios a la base de la Biblia nos tomaría bastante tiempo. Es por eso
que queremos que nos dejes tus comentarios para estarlo respondiendo. ¿Cuál es el atributo de Dios que más te llama la atención? Sobre el cual quisiera que profundizáramos. Sin embargo, antes de terminar quisiera que tuviéramos algo en cuenta. Dios ha compartido de su naturaleza divina y de sus atributos con su creación. En el caso de los ángeles y en el caso del hombre. Si miramos los ángeles fueron hechos santos, porque Dios es santo. Usted y yo sentimos amor, porque Dios es amor. De ahí que entonces los atributos que se conocen como los atributos morales de Dios son los que Él ha compartido con nosotros. Por ejemplo, la paz, el gozo, la misericordia, la justicia, la templanza, la bondad. Y el listado es también bastante extenso. Sin embargo, lo que usted y yo sentimos en nuestra parte moral, de esa naturaleza de Dios reflejada en el hombre, es a lo que la Biblia hace referencia cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. No porque Dios tenga una forma humana, no porque Dios tenga una forma antropomórfica, no. Cuando la Biblia nos dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza, nos está hablando de esa imagen moral de Dios, no de una imagen física. Recordemos que cuando comenzamos a abordar este tema, dejamos claro que Dios es espíritu. Sin embargo, aunque es espíritu, se ha hecho visible a través del tiempo para tener un trato con el hombre. En nuestro próximo video estaremos hablando acerca de cómo el Dios invisible se ha hecho visible para tener un trato con el hombre. No olvides suscribirte a nuestro canal Apologéticos en Defensa de la Verdad. Si este video fue de bendición para ti, no olvides darle like y compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Yo soy Andrés González.